Hola, ¿qué tal? Comenzamos un nuevo informativo y repasamos titulares. Donald Trump aboga por el regreso de Rusia al G7, pero desde Moscú responden que están interesados en otros formatos. Los líderes del grupo se encuentran en Canadá con la política de aranceles de Estados Unidos en el centro de debates. Vladimir Putin y Xi Jinping firman varios pactos y discuten la situación en la península coreana. El presidente ruso ha viajado a la nación asiática con una agenda que pretende fortalecer el eje Pekín-Moscú en plena guerra comercial con Estados Unidos. El Club Bilderberg se reúne en Turín, en Italia. Esta cita a puerta cerrada agrupa magnates y políticos y cada año provoca gran polémica y protestas. Analizamos los principales temas del encuentro. Faltan 6 días para el inicio del Mundial de Fútbol, un acontecimiento que permitirá a miles de aficionados de todo el planeta acercarse a la cultura rusa, una tarea que se puede ver dificultada debido a la cobertura basada en estereotipos en muchos medios occidentales. Tenemos más noticias, comenzamos. Rusia ha pasado a ocupar el debate de la cumbre del G7 en Canadá después de que Donald Trump sugiriera que Moscú tiene que ser parte del grupo. El primer ministro de Italia coincidió con esta postura. Sin embargo, desde el Kremlin recalcan que ahora están centrados en otros formatos. La polémica sobre el antiguo G8 surge ante las profundas discrepancias provocadas por la política del presidente estadounidense. Tyron Lino está con nosotros. ¿Qué tal, Tyron? Hola, Ali, muy bien. Otra vez Donald Trump nos vuelve a sorprender. A todos, tenía lista esa carta debajo de la manga. Antes de viajar justamente a esta cumbre, él anunciaba también que Rusia debe ser parte del grupo, mientras unos iban enfocados a firmar o no cualquier tipo de resolución con la presencia o no de Estados Unidos. Pues bueno, él viene, saca esta novedad, pero ¿qué tal si vamos a conocer un poco más de su propuesta, en la cual dice que Rusia debe ser parte de este grupo, les guste o no? Escuchemos. Rusia debería estar en esta reunión. ¿Por qué tenemos una reunión sin que Rusia esté presente? Yo recomendaría, y depende de ellos, pero Rusia debería estar en la reunión. Debe ser parte de ella. Les guste o no, y probablemente no es políticamente correcto, pero tenemos un mundo por delante. Y en el G7, que solía ser el G8, ellos expulsaron a Rusia. Ellos deben dejar que Rusia regrese, porque deberíamos tener a Rusia en la mesa de negociaciones. Bastante vehemente con esas palabras. Así, las también declaraciones del presidente Donald Trump generan ya también reacciones y llegan por parte del primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, quien ha manifestado que, de acuerdo, es de interés de todos la participación o inclusión de Rusia en lo que vendría a ser el formato original del G7, que era G8, y también de parte de Rusia también se han pronunciado sobre esta propuesta del presidente norteamericano. Llega por parte de Dmitry Peskov, el secretario de prensa del presidente Vladimir Putin, que ha dicho: por el momento nos enfocamos en otros formatos, reafirmando lo que con anterioridad también se decía sobre este tipo de posibilidades, en que desde Rusia se dice que, bueno, este grupo ha perdido relevancia. Ahora, Tyron, ya Rusia venía siendo un tema recurrente para la agenda de los grupos que integran, de los países que integran el G7. Correcto, y en Alemania específicamente se trataba este tipo de escenarios, al menos por parte del partido de izquierda de Alemania, donde su líder daba a conocer que de pronto el regreso de Rusia podría servir de contrapeso a Estados Unidos, quien no lo ve de esa manera, que Estados Unidos, o al menos la política del presidente Donald Trump, es a veces imponente o se quiere imponer a la de otras naciones, incluso de sus propios socios. Pero ¿qué dice a propósito, o decía con anterioridad, Angela Merkel sobre este escenario? Y decía: este formato no es viable para Rusia en este momento, a propósito, cuando ya con anterioridad se le consultaba de la posibilidad que vuelva el formato del G8, incluyendo, es decir, a Rusia. Bueno, ella manifestaba esto con la posibilidad que no se presente, pero habrá que ver qué dice ahora que Donald Trump se ha referido. Ahora, Tyron, amplíanos, porque no solamente Rusia integra esta agenda de discusiones, hay otros asuntos que hay que tratar. Correcto, como te decía, mientras todos
arrancaban esta cumbre con esa idea de ir a firmar cualquier tipo de resolución con Donald Trump o no, pero ahí el ministro de Finanzas de Francia decía que anteriormente ya se había realizado una cumbre a esta que se está desarrollando ahora de ministros del G7, sin embargo lo que queda ahí como resultado que él pudo ver es que existe una especie de G6 más 1 o 1 contra 6, es decir, las discrepancias que existen entre Estados Unidos con sus socios del mismo grupo del G7, y por ende él aseguraba que definitivamente esto denota que existe un quebranto en las relaciones entre ellos mismos con el presidente Donald Trump. Y a propósito, uno que ha marcado o ha dejado bien claro que no concuerda en muchos aspectos con el presidente norteamericano es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien te decía sobre las resoluciones que se firmarán al final, le decía, podríamos firmar la declaración conjunta del G7 sin el mismo presidente Donald Trump. E incluso esto no solo que da a conocer su postura a nivel político, también se habla de desacuerdos a nivel personal. Atrás quedan esas imágenes donde ellos sembraban árboles en los patios de la Casa Blanca, y a decir de CNN, los roces también se están denotando con mucha fuerza. Dicen que durante una conversación telefónica resultó algo horrible el hecho de que el presidente Emmanuel Macron se refiere a veces a la política internacional del jefe de Estado estadounidense. Pero no solo sucede este tipo de roces con Emmanuel Macron, también con la premier alemana, quien ha manifestado sobre lo que podría pasar al final de esta cumbre, que podríamos emitir un comunicado final no acordado por todos, ¿verdad? Es decir, ellos pueden tranquilamente adherirse a cualquier tipo de resolución con la presencia o no de los Estados Unidos. Y a propósito de roces, de discrepancias con damas, no podíamos dejar de mencionar lo que sucede con la premier británica Theresa May, donde ahí Donald Trump se ha quejado, dice que no le gusta mucho la forma en que ella le habla o lo trata. Así expone The Telegraph, donde dice que Donald Trump está cansado del tono de maestra de escuela que utiliza May con el presidente estadounidense. Este tipo de situaciones también trascienden al hecho de que antes de que viaje Donald Trump hasta Canadá, la vocera de la Casa Blanca ha manifestado que él, a primeras horas de este sábado, antes que culmine dicha cumbre, él viajaría para ir alistando lo que será su encuentro con el líder norcoreano el próximo 12 de junio en Singapur. Tyron, pues muy completo este resumen. Veremos entonces en qué termina esta cumbre del G7. Gracias por la información. Y hemos evaluado la polémica entre Estados Unidos y sus aliados con el analista político Javier Martínez. Él destaca que la política de la Casa Blanca acabará afectando a su propia economía y provocará el aislamiento del país. Yo creo claramente que la postura de Trump es tan errática y está sometida a las divisiones dentro del propio partido republicano, de tiras y aflojas contrarios, de intereses contrarios dentro de la propia administración Trump. Hemos visto las fisuras, fracturas y salidas de sus propios miembros continuamente. Por eso yo no creo que haya una política direccional clara. Se está cargando las relaciones se ha cargado las relaciones transatlánticas. No cuida y ataca a los supuestos amigos igual que a los supuestos enemigos. Un día declara que es enemigo alguien y al día siguiente dice que es un gran amigo y un gran aliado. Por lo tanto, la política errática de Trump está y va a causar grandes perjuicios por el aislacionismo que está provocando en los Estados Unidos, y en la propia economía de los Estados Unidos sufrirán las consecuencias. Es decir, está claro que estas decisiones de guerras comerciales unilaterales, cuando se han producido en la historia, siempre han revertido en contra de los países que las han iniciado. Durante la visita de Vladimir Putin a China, las dos naciones han expresado una postura común ante los desafíos actuales, como las sanciones, el acuerdo nuclear iraní o la situación en la península coreana. El líder chino subrayó que Moscú y Pekín defenderán el orden mundial y la visión multipolar. María Rodríguez Abalde nos acerca los detalles. Para Rusia, China es su primer socio en varios ámbitos, y esta idea de esta cumbre fue formulada por Xi Jinping hace aproximadamente un año, precisamente para fomentar la cooperación entre los 8 países miembros de la OCS, que representan un cuarto del Producto Interior Bruto mundial. Rusia y China, y su buena sintonía por puntos coincidentes en varios asuntos de calado internacional. Ambos mandatarios
han hablado durante su encuentro, por ejemplo, de la necesidad de la integridad territorial en Siria, también de la necesidad de preservar ese acuerdo nuclear con Irán y cómo ambos países rechazan las sanciones, las medidas económicas en su contra, porque ambas potencias lo que quieren precisamente es potenciar, valga la redundancia, sus propias divisas nacionales. Todos estos aspectos lo que hacen temer desde el exterior es un nuevo orden mundial y precisamente a ello ha hecho mención el líder de la República Popular China. Estamos preparados para defender el orden mundial y el sistema internacional, cuya esencia son las normas y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Seguiremos apostando por un mundo multipolar y por las relaciones internacionales democratizadas, apoyando la resolución diplomática de las crisis en las zonas de tensión, promoviendo la creación de un nuevo tipo de relaciones internacionales basadas en el respeto y beneficio mutuo y en la equidad. Otro de los asuntos tratados entre ambos mandatarios fue, por supuesto, la situación en la península coreana. Vladimir Putin aplaude ese próximo encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un y ha hecho referencia a cómo Rusia y China lo que han querido siempre ha sido la paz en la región. Estas son las declaraciones al respecto del mandatario ruso. Rusia y China están interesadas en que la península coreana y en Asia nororiental en general se establezcan la paz y estabilidad. Es alentador que el iniciado proceso de negociación intercoreano va de acuerdo con la hoja de ruta propuesta por Rusia y China para la resolución de la crisis coreana. Hoy se han firmado varios convenios y acuerdos de colaboración en varias esferas, como por ejemplo en la energética, con ese contrato multimillonario de suministro de gas firmado recientemente. También la construcción de varios sectores de una planta nuclear en China, pero muy importante las relaciones en aeronáutica y también el transporte. Por ejemplo, colaborar conjuntamente en la construcción de un avión de largo alcance y también el transporte ferroviario, porque en esta cumbre Xi Jinping no quiere desaprovechar la oportunidad de tener como invitado a Vladimir Putin y le enseña su tren de alta velocidad, el Sohei, que traducido sería armonía, porque precisamente sabemos que China es el primer país del mundo en este tipo de infraestructuras y Rusia estaría muy interesado en ese tren de alta velocidad que conectaría Moscú con Kazán y Ekaterimburgo e incluso la posibilidad de que ese trayecto se extendiera hasta aquí, hasta China, hasta Pekín, así que vamos a ver si ese proyecto finalmente se consolida. Sería sin duda el proyecto más importante ruso después del recientemente inaugurado puente de Crimea. En otro orden de cosas, bueno, pues le han entregado a Vladimir Putin la medalla de la amistad china. También ha habido un guiño al deporte. Vladimir Putin es un gran aficionado al hockey y Pekín va a ser la sede de los Juegos Olímpicos de invierno en el 2020 y también un guiño a la historia y tradición rusa cuando la orquesta china ha interpretado el tema folclórico soviético de la Segunda Guerra Mundial, Katyusha. El analista internacional Carlos Martínez sostiene que un mundo multipolar es la garantía para la solución de los conflictos. Añade que para lograr la paz en la península coreana es necesaria la mediación de Rusia y China porque Estados Unidos tiene antecedentes de no cumplir sus acuerdos. Yo creo que la solución a los conflictos que hay en la península coreana como en otras partes del mundo tiene que ser mediante el diálogo. Y que haya un mundo que no sea unipolar es un paso muy importante para la solución pacífica de los conflictos. Estamos acostumbrados que Estados Unidos los conflictos que le interesa resolver por la vía rápida los resuelve mediante guerras de intervención imperialistas que a la postre no solucionan nada. La solución pacífica y consensuada de Corea pues requiere un diálogo y en este caso más que diálogo requiere que terceros actores, como en este caso puede ser Rusia y China, sean garantes del acuerdo, porque no podemos dejar el acuerdo solo en manos de Estados Unidos porque podría ocurrir algo parecido a lo que está pasando con Irán o pasó antes con Libia o con Irak, que Estados Unidos fuerce el desarme, fuerce la no utilización de armas de destrucción masiva, así llamadas, y luego incumpla sus acuerdos. Yo creo que China y Rusia tienen un papel muy importante para hacer cumplir la ley y el derecho internacional, y sobre todo la palabra de todos aquellos que se comprometen en un tratado internacional.
El Club Bilderberg se reúne estos días en Turín. Hasta allí han llegado ya los electos participantes en esta reunión. Este año las relevantes figuras de la política, las finanzas y otros ámbitos debatirán en la ciudad italiana sobre lo que califican de auge del populismo en Europa, aunque también hay otros temas en su agenda como el liderazgo de Estados Unidos, el libre comercio, Rusia y Oriente Medio. Unas 130 personalidades influyentes de Estados Unidos y Europa han sido invitadas. El club existe desde el año 1954 y siempre estuvo rodeado de polémica y protestas. Hemos hablado sobre los asuntos que aborda el grupo Bilderberg con la doctora en comunicación y escritora Cristina Martín Jiménez, autora del libro Los amos del mundo están al acecho. Realmente para Bilderberg, para los grandes financieros internacionales de Occidente, es un peligro lo que está ocurriendo en Italia porque temen que se expanda a otros países de la Unión. Ya ha dicho el nuevo primer ministro que si llamarles populistas significa que van a pensar en la gente, que van a controlar el negocio de la inmigración y que van a abrir sus puertas a Rusia, ellos se consideran populistas. Realmente el liderazgo de Estados Unidos es el tema que preocupa a Bilderberg, ya que sus miembros fueron los que han estado controlando el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y además preocupa porque ven que en el tablero geopolítico hay otros países con poder, con capacidad, que ahora sí tienen, que antes no tenían, que hace 80 años después de la Segunda Guerra Mundial no tenían esa capacidad, pero son países como Irán, Arabia Saudí, como Rusia. En esta ocasión pues han invitado de nuevo a Soraya Sáenz de Santamaría, aunque realmente ella no era la invitada. La invitada era un joven del Partido Popular, Pablo Casado, pero que ella, pues haciendo una gestión, le ha adelantado y ha dicho a la comisión directiva que prefiere ella. También han invitado a Albert Rivera y realmente pues tienen que aprovechar la ocasión porque allí están los grandes conglomerados mediáticos de Occidente, ambos, Albert Rivera y Santamaría, Sáenz de Santamaría, pues van a emprender una campaña para liderar a los liberales en Europa. Así que están recabando ayuda allí en Bilderberg. En España, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez decide retirar la supervisión de los gastos de la Generalitat de Cataluña que llevaba a cabo el Ministerio de Hacienda. Desde el Ejecutivo señalan que se trata de una medida de normalización política con Cataluña. Añaden que esperan que el gobierno regional no emplee sus recursos financieros para avanzar en el proceso independentista. El nuevo Consejo de Ministros, que tomó posesión la jornada anterior, se ha reunido por primera vez para establecer las prioridades de su acción política. El asunto catalán ocupa un lugar fundamental en la agenda. Antes de las vacaciones de verano se espera que Sánchez se reúna con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. El pasado sábado Cataluña recuperó su autogobierno con el cese de la aplicación del artículo 155 de la Constitución que intervenía a las instituciones de la región desde el 27 de octubre. Vicepresidenta. El Fondo Monetario Internacional aprueba un préstamo para Argentina por un total de $50.000 millones. A cambio, el gobierno de Mauricio Macri se ha comprometido a reducir el déficit fiscal y la inflación. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ha señalado que este paso evidencia el apoyo de la comunidad internacional a la nación. El monto de $50.000 millones es varias veces la cuota de Argentina, 11 veces, lo cual refleja el apoyo de la comunidad internacional a la Argentina y es una muy buena noticia que la integración de la Argentina al mundo nos permita tener un apoyo de esta magnitud. Argentina recibirá el dinero durante 3 años en varias cuotas. La primera, de $15.000 millones, llegará en las próximas semanas, según Dujovne. El acuerdo aún está sujeto a la aprobación final del directorio ejecutivo del FMI, que examinará el plan económico de la nación en los próximos días. Además, el cumplimiento de las pautas establecidas será vigilado por misiones del fondo que viajarán regularmente a Buenos Aires. El presidente Mauricio Macri calificó este paso como positivo. Sin embargo, sus críticos destacan
preocupan que el país podría volver a endeudarse más allá de sus capacidades. Por su parte, el director del Centro de Estudios de Comercio Exterior del siglo XXI, Miguel Ponce, sostiene que Argentina no vive una crisis tan grave como para pedir un préstamo de tal magnitud. No era necesario acudir al Fondo Monetario Internacional. Digo, ni estábamos viviendo una crisis de pagos, de tener que repagar algún préstamo o algo por el estilo, ni estábamos con una corrida bancaria, la gente retirando sus depósitos de los bancos, y solo teníamos una crisis cambiaria, para lo cual en 24, 48 horas se resolvió ir al fondo prácticamente sin consulta con el resto de los socios políticos, ¿no es cierto?, de la alianza de gobierno en estos momentos. Por lo tanto, a nosotros el primer punto es este. Desde nuestra lectura se debería haber convocado a lo que va a tener que convocarse ahora también, porque esto va a tener que pasar por el Congreso, ¿no es cierto? Continuamos informando en breve. En Guatemala aumenta 109 el número de fallecidos por la erupción del volcán de fuego. Además, las autoridades han emitido una nueva alerta de flujos piroclásticos que puede producir una cortina de ceniza en el área del sureste del cráter. El Instituto Nacional de Sismología ha recomendado en un comunicado que se tomen precauciones con el tráfico aéreo. Por las difíciles condiciones climatológicas y la actividad del volcán, se suspendieron temporalmente las labores de rescate en la zona afectada. Cerca de 200 personas están aún desaparecidas. Caricaturas de Trump y Netanyahu ardiendo junto con banderas de Estados Unidos e Israel. Estas imágenes se producen en Irán en el Día de Jerusalén. Con gritos de muerte a Israel, grupos de manifestantes protestaron contra la ocupación de la ciudad sagrada. También mostraron su desacuerdo con la decisión de Washington de trasladar allí su embajada. En Irán y en la Franja de Gaza también se celebraron marchas similares. En este último lugar se congregaron miles de palestinos, lo cual ha hecho temer que se reproduzcan los enfrentamientos violentos con soldados israelíes. Recordamos que el ejército israelí ha matado a más de un centenar de palestinos en los últimos meses. El gobierno austriaco ha informado que cerrará 7 mezquitas y expulsará a cerca de 60 imanes. Además, el ministro del Interior ha asegurado que disolverá el grupo Comunidad Religiosa Árabe, acusado de estar controlado y financiado por Turquía. Por su parte, el portavoz de la presidencia turca ha calificado esta decisión de racista y anti-islámica. Las acciones del gobierno se basan en una ley del año 2015 que, entre otras cosas, impide que las comunidades religiosas obtengan fondos del exterior. La tensión entre Austria y Turquía aumentó cuando el canciller austriaco pidió que se rompieran las negociaciones sobre la incorporación de Ankara a la Unión Europea. Se produce una nueva pelea en el Parlamento ucraniano. Esta vez 2 diputados de la Rada Suprema reaccionaron con violencia a una cuestión relacionada con un director de cine ucraniano. Este cineasta había sido condenado en Rusia a 20 años de cárcel por actividad terrorista. Los parlamentarios consiguieron separarlos antes de que alguien saliera herido. Este tipo de enfrentamientos no son algo aislado para los legisladores ucranianos. Se producen a menudo tanto en el Parlamento como en los órganos regionales e incluso en estudios de cadenas televisivas. La nave espacial Soyuz MS-09 se ha acoplado con éxito a la Estación Espacial Internacional. De este modo, los 3 miembros de la tripulación se unen a sus compañeros. Los tripulantes han entrado a la estación a través de las escotillas. Se trata del cosmonauta ruso Sergei Prokopiev, la astronauta de la NASA de procedencia cubana Serena Auñón Chancellor y el astronauta alemán de la Agencia Espacial Europea Alexander Gerst, quien será el jefe del equipo. Los tripulantes estarán en la órbita casi 200 días. Durante este periodo se ocuparán de decenas de experimentos e investigaciones científicas de gran importancia. Además, cosmonautas rusos saldrán al espacio abierto para instalar el equipo experimental destinado al seguimiento ambiental. El 15 de julio, el día que se celebra el Día Mundial
celebra la final del Campeonato Mundial de Fútbol. La tripulación incluso disputará un partido amistoso. Y en poco menos de una semana arranca el Mundial de Fútbol Rusia 2018, que los aficionados llevan esperando 4 años. Por algunos medios occidentales han empleado un polémico discurso sobre el país anfitrión, con materiales que explotan los estereotipos existentes o incluso llegan a publicar invenciones. Semyon Senderov ha estudiado varios casos. Oiga, babushka, sí, usted, deje en paz a mi oso, que la va a destrozar y convertir en cientos de pequeñas matrioshkas. Y luego es que a mí me van a denunciar y me lo van a quitar. Disculpen, es que las abuelas siempre se acercan a los osos para darles de comer a los pobres animales. Bueno, al menos así nos ven en los medios extranjeros de cara a la celebración del Mundial de Fútbol. Según algunas publicaciones, unos 70.000 osos hambrientos andan buscando a los hinchas. Titulares como estos abundan en la prensa que busca explicar cómo viajar a Rusia y sobrevivir. La prensa británica asegura, por ejemplo, que el Kremlin podría contratar a bellas mujeres para que seduzcan a los futbolistas ingleses y los chantajeen, quitando cualquier oportunidad para ganar la copa. Y si la seducción no funciona, los golpearán. Incluso ya se están entrenando, según un vídeo que han publicado. Otro peligro es el vodka, que según los medios está en cada casa porque los rusos sentimos un profundo amor por esta bebida. Además, no se puede beber sin antes pronunciar un brindis, dicen. Quizá hayan visto a la gente beber solo en bodas o fiestas de cumpleaños formales.